Bienvenidos a Del Corazón a la Razón, el espacio donde exploraremos nuestra identidad latinoamericana, sus orígenes, sus luchas y su futuro. Me llamo Jacob y mi compañero de cabina, Juan Camilo. Hoy hablaremos de cómo la historia ha modificado y estructurado nuestra cultura, desde la violencia hasta la resiliencia que nos caracteriza, y la pérdida de nuestras tradiciones, y cómo éstas llegaron a ser. Para esto nos basaremos en diversas fuentes académicas y testimonios que nos ayudarán a entender quiénes somos y, más importante, hacia dónde vamos. Para comenzar, vamos a escuchar una canción bastante peculiar de un grupo colombiano que es una crónica urbana que retrata la vida cotidiana y las festividades en los barrios populares de Medellín. Los raperos nos ofrecen una mirada crítica y a la vez nostálgica de las tradiciones y las contradicciones sociales que se viven en el contexto de la celebración. No se le van a tirar la fiesta a ellos. Aquí no pasa nada, una fiesta de amigos. Lo que pasa es que se pasaron de tragos por las muchachas, usted sabe. Estos callanos se alborotan, pero... Tiempo de filosofar, aquí no dicen ser o no ser, aquí dicen eso es bala o pólvora. Taxistas dicen yo no voy por allá, cerraron la calle, se va a armar la de Troya. La canción inicia con un sample del tema Lo quito por ti de Armando Hernández y el primer verso dice: tiempo de filosofar, aquí no dicen ser o no ser, aquí dicen eso es bala o pólvora. Taxistas dicen yo no voy por allá, cerraron la calle, se va a armar la Troya. Aquí hay mucho para analizar. Primero, se hace referencia a la obra de Hamlet y lo complementa por una frase bastante dicha por los barrios populares, que hacen referencia a la violencia y a la constante celebración de nosotros, los latinoamericanos. Las otras dos líneas también hacen referencia a la violencia. Una marranada es una tómbola, los tómbolas prohíben, pero reciben donaciones navideñas. Huele a nuevo, hasta los muertos estrenan. Un chorro para las ánimas. No me pise los tenis cuando pase. El evangelio de Juan Pachanga dice: venid a mi casa, multiplicad los peces, el vino y las mujeres pilas, que el sancocho sigue en la terraza. Aquí en la primera línea hace un juego de palabras haciendo referencia a los policías, o sea, los tombos, que de manera indirecta, y si me lo preguntan, muy inteligentes, les dicen marranos. Luego, hacen referencia a la dualidad o a la doble cara de las ramas gubernamentales. ¿Muchas cosas para transportar? ¿Su carro viejo no tiene el espacio para llevarlas? No se preocupe, aquí en la Furgoneta Mágica lo tenemos todo. Todo tipo de camionetas hasta camiones de carga completa, para que pueda llevar lo que necesite sin preocupaciones. Con precios accesibles, alquiler por hora o día y un servicio confiable. En la Furgoneta Mágica hacemos que su transporte sea fácil y sin complicaciones. Llámenos hoy y descubra la magia de moverse sin límites. 57-312-368-7653. Recuérdelo y llámenos. Bienvenidos a nuestra sección de Historia y Sociales. Siéntese y aprenda que esto es historia. No podemos hablar de identidad sin reconocer la historia de violencia que ha marcado América Latina, desde la colonización hasta los conflictos modernos. La violencia ha permeado nuestras estructuras sociales. Según el artículo de Nueva Sociedad, esa cultura violenta se refleja en la política, en las relaciones interpersonales e incluso en la forma en la que educamos a las nuevas generaciones. Pero, ¿de dónde viene esta normalización de violencia y cómo ha impactado nuestra identidad? esto lo podemos ver desde antes de la conquista y con la aculturación en Latinoamérica. ¿Aculturación? ¿Qué es eso? Según significados.com, es la mezcla de dos culturas, donde una dominante se impone sobre otra que es más débil. Ahora, continuando con el tema, los españoles, cuando llegaron a América, impusieron su cultura, religión y estructuras sociales sobre los indígenas americanos. Ese proceso de aculturación fue forzado y violento, resultando en la pérdida de muchas tradiciones ancestrales de los indígenas. Por ejemplo, en Mesoamérica, los códices mayas fueron destruidos por los frailes españoles, como el caso de Diego de Landa en Yucatán, quien quemó numerosos escritos que contenían el conocimiento astronómico y religioso de los mayas. Otro ejemplo es la evangelización forzada de los pueblos indígenas, donde se sustituyeron las creencias originarias por el cristianismo y se propusieron prácticas religiosas tradicionales. Según la Universidad Veracruzana, en la época colonial, la corrupción era un problema más amplio que las pestes. Todos los cargos están manchados. Pero la época colonial no solo fue mala, también se dieron casos de transculturación, concepto introducido por Fernando Ortiz,
que describe la mezcla y adaptación de de culturas, dando lugar a una identidad mestiza que caracteriza a gran parte de la región. Un buen ejemplo de esto es la fusión de la música africana, indígena y española, dando a luz a cosas como la cumbia, el vallenato y el mapalé, todos con raíces africanas, mezcladas con componentes americanos y europeos. Entonces, también se observa en la gastronomía, donde los ingredientes prehispánicos, como el maíz, se combinan con los productos europeos, como la carne de cerdo, dando origen a los platillos como las arepas y los tamales. La cultura latinoamericana es un sancocho de culturas. Cada ingrediente es una cultura extranjera que se mezcló con la sopita americana. ¿Quieres ser libre como ella? Entra a nuestra página de casino online donde encontrarás un montón de juegos, desde póker y blackjack hasta slots y apuestas deportivas. Gana en grande con LATAM. Del gran corazón a la razón, no dejamos nada a la mitad. Por esa razón, hoy tenemos con nosotros a Luis Carlos Reyes Hernández, un destacado economista, historiador, político, docente e investigador colombiano. Fue director de Impuestos y Aduanas Nacionales y ministro de Comercio, Industria y Turismo. Es más conocido como Mr. Taxes. Gracias por invitarme a su programa. Bueno, la situación en Bogotá se ha vuelto alarmante. La violencia y la inseguridad han crecido de manera preocupante. Según el DANE, estamos viendo tasas más altas de criminalidad en los últimos 6 años. En mi comunidad, las bandas sicariales han intensificado su actividad delictiva, afectando directamente a los trabajadores colombianos, exprimiéndolos hasta el último recurso. Esto recuerda la manera en que la guerrilla ha explotado a los campesinos. Los carteles en México han sometido a sus comunidades y las bandas criminales en Brasil han sembrado el terror. Esa es una forma de opresión que parece haberse convertido en un patrón en una región, similar a lo que hizo United Fruit Company y su gran parte en América Central y partes de América del Sur. Es como si la explotación del más débil se hubiera integrado en nuestra historia. Ahora, volviendo a la coyuntura actual, la policía, bajo la administración de Galán, prometió mejorar la seguridad y para hacerlo tenía 2 caminos: negociar con las bandas ofreciéndoles impunidad a cambio de reducir la violencia o enfrentar directamente y desmantelarlas. Galán eligió la segunda opción. La captura de más de 300 cabecillas es un logro importante, pero la violencia sigue sin ceder. Esto podía deberse al vacío de poder que dejan estos cabecillas, lo cual rápidamente, aprovechando por grupos rivales o la debilidad estructural de la fuerza pública, agravada por las políticas del gobierno Petro, esta falta de autoridad ha envalentonado a las bandas, permitiéndolas fortalecerse aún más. Es una perspectiva intensa y muy completa. Realmente da mucho que pensar. Deberíamos tomar conciencia de todo lo que está pasando y pensar en este país. Gracias por acompañarnos en este programa y compartir tus ideas. No hay problema, solo espero que mis palabras logren ser escuchadas. Nueva paleta sabor mazamorra, con el refrescante frío de la paleta y la caliente delicia de la mazamorra. Llega la primera paleta tibia. ¿Qué esperas? Ve a tu tienda favorita y pídela por solo 2,000 pesos. Bienvenidos a Entre Sazón y Son. Acá hablamos sobre la mejor comida. Así es como traemos a un especialista de comida, el chef Jorge Raunch. Con más de 20 años de experiencia como cocinero, 10 restaurantes inaugurados, 3 estrellas Michelin, 17 años en la televisión. Gracias por venir, chef. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta excelente presentación. Buenas tardes, chef. ¿Cómo se encuentra hoy? Bastante bien. Gracias por recibirme. Bueno, chef, tenemos un foro en redes sociales donde muchas personas de Latinoamérica comparten el amor con la cocina. Quería preguntarle, chef, con toda su experiencia, ¿cuáles son las raíces que hacen tan única la gastronomía latinoamericana? La comida latinoamericana es una combinación entre costumbre indígena y las europeas. Ingredientes indígenas como la papa, el maíz se combinaron con productos y formas de cocción europeas, formando muchas recetas clásicas latinas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los tamales en México y Centroamérica, que son el origen indígena con sus maíz, envueltos en hojas de plátano, y su aporte europeo es la carne de cerdo, pollo, aceitunas y especias como pimienta. Otro ejemplo es la arepa, proveniente de Colombia, que contiene la masa de maíz y elementos europeos como el queso, la mantequilla y rellenos, ya sea de carne desmechada o huevos. Interesante. ¿Y qué conexión tiene con nuestra historia?
Nuestra historia y nuestra gastronomía están conectadas por nuestras raíces indígenas, africanas y europeas, que han dado forma a la cocina colombiana. La herencia indígena nos dejó ingredientes esenciales como el maíz, la yuca y el ají. La colonización trajo el arroz, el trigo y las especias, mientras que la influencia africana trajo técnicas de fritura y el uso de ingredientes como el coco y el plátano. Cada plato típico, desde la bandeja paisa hasta el sancocho, cuenta con una historia de nuestro mestizaje y evolución cultural. Comer en Colombia es saborear nuestra historia. Excelente, chef, por esas respuestas. Chef, gracias por su último video. Me tuve el atrevimiento de recrear el arroz con camarones. Claro, pásemelo. Tienes una gran sazón, aunque falta un poco de cocción en el arroz y marina las especias de los camarones. Está muy bien para comenzar, por eso los invito a ver mi nuevo programa por KNS Todo el Mundo a la Mesa, un programa donde descubriremos el talento oculto de los colombianos para la cocina. Como tú, Juan, serás perfecto. Gracias, chef, por la oportunidad. Nos vemos allá pronto. ¿Estás mechudo? Acá en Peluquería Machete somos la propia peluquería que hace la propia 7 a tan solo 15,000 pesitos. No te lo pierdas tan solo este fin de semana. La Peluquería Machete ha sido la mejor cosa de mi vida. Tan auténticos como siempre. Volveré. Bueno, llegamos a mi parte favorita del programa. Llegó la hora de hablar paja. Para los nuevos aquí, esto es un segmento en el cual básicamente nosotros hablamos paja sobre cualquier tema. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de los candidatos a la presidencia de nuestro hermoso país y ciertos candidatos son peores que otros. Y el día de hoy, en la hora de hablar paja, hablamos a hablar paja. Valga la redundancia sobre 100 años de soledad. Este día lo llevamos preparando desde hace muchísimo. Sí, para que alcancemos a releerlo. ¿Qué quieres que te diga algo? ¿Qué pasó? Por este programa me leí por primera vez el libro. ¿En serio? ¿En serio? No jodas. ¿Pero no te hicieron leer eso en el colegio? Sí. Solo que el profesor nos hizo leerlo, solo que el profesor que nos hizo leerlo se murió antes de que lo empezáramos a leer. ¿De verdad? ¿En serio? Muy en serio. Y el otro profesor nos hizo leer otro libro. ¿Cuál? Creo que Rayuela de Julio Cortázar. Librazo, pero no nos desviemos. Para que no los conocen, como mi compañero hace poco, 100 años de soledad es escrito por el maestro y me pongo en pie, Gabriel García Márquez, publicado en mayo de 1967. Casi de la edad de mis papás. Sí, el libro sigue la historia de la familia Buendía y Guarán, siguiendo en la historia de sus múltiples generaciones y tomando como el tema central la soledad. Juan Camilo, ¿qué te pareció el libro? Hace tiempo no me enganchaba tanto con un libro como me enganché con este. No sé si fue el realismo mágico, la forma en que García Márquez narraba la historia, o el hecho de que no está dividido en capítulos y cuando termina una página quería seguir con la siguiente y nunca parar. Como una adicción. ¿A ti qué te pareció, Jacobo? Un libro muy complejo, en el cual relata la gran soledad de América Latina. Una soledad nacida de la ignorancia extranjera en lo que realmente pasa aquí. Latinoamérica es para ellos un mundo mágico fantasioso de mitos y exageraciones, considerándola una tierra exótica, caótica y violenta. Un patio trasero donde imperios mundiales interfieren a nuestros asuntos, ya sean políticos o económicos. Así, generando la imposibilidad de crear nuestra propia identidad y hundidos en la opresión de esos imperios y de dictadores que copian los modelos extranjeros, vivimos en un mundo donde nuestra identidad es tapada por el extranjero, así generando violencia. Exacto. Y esa violencia no solo viene desde afuera, sino se ha internalizado en nuestras propias estructuras de poder. Si no estoy mal, dictadores como Rafael Trujillo en República Dominicana o Agustín Pinochet en Chile, apoyados por intereses extranjeros, han perpetuado la opresión dentro de nuestros propios países. Además, esta imposición externa no solo afecta a la política, sino que también la cultura, la literatura, la música e incluso la educación en América Latina han sido influenciadas por modelos europeos y norteamericanos, muchas veces minimizando nuestras propias raíces indígenas y afrodescendientes. Y así, la identidad latinoamericana sigue por su lucha de ser reconocida,
intentando sobreponerse a siglos de colonialismo, injerencias y dictaduras. Sin embargo, como dice García Márquez, no todo está perdido. Nuestra historia también es una historia de resistencia, de escritores, artistas y líderes que han luchado por contar nuestra verdadera historia y por recuperar nuestra voz. ¿Verdad o no, Camilo? Es verdad, García Márquez nos recuerda de algo tan bonito como nuestra capacidad de vivir, que, a pesar de nuestra soledad, lo damos todo por seguir viviendo. Jacobs. ¡Atención! Los nuevos Jacobs han llegado con más estilo, más tecnología y más poder en cada paso. Ligereza, comodidad y ADN de campeón. ¿Estás listo para volar? Corre por las tuyas antes de que se agoten. Disponible en todas las tiendas en línea. Jacobs. Be like Jacob. Disponibles en tiendas en línea j.co es Be Like Jacob. Y para finalizar el programa, vamos a seguir hablando del libro. Pero desde una perspectiva más filosófica. Pero primero tenemos que hablar de qué filosofía vamos a hablar. En este análisis vamos a mirar 4 escuelas de filosofía, las cuales están presentes en el libro. Estos son el estoicismo, epicureanismo, escepticismo y los cínicos. Resumido en corto, el estoicismo, según Daily Stoic, nació en el siglo III a.C. con Zenón de Sitio, quien enseñaba la clave de la felicidad es aceptar que no podemos cambiar y vivir con virtud. Para los estoicos, las emociones no deben gobernarnos, sino la razón, que toca ser serenos ante la adversidad, ya que solo podemos controlarnos. Según Británica, Epicuro fundó su escuela en Atenas en el siglo IV a.C., con una idea clara: la felicidad es placer, pero no cualquier placer. Los placeres simples como la amistad, el conocimiento y la tranquilidad son los más valiosos. El epicureísmo se basa en la búsqueda del placer. Por otro lado, de acuerdo a Stanford Encyclopedia of Philosophy, Pirrón de Eilis en el siglo IV a.C. nos dejó una pregunta: ¿podemos conocer la verdad absoluta? Para el escepticismo todo conocimiento es incierto y lo mejor es suspender el juicio, que la forma en que percibimos las cosas muy seguramente no sea la forma en la que en realidad. Por ejemplo, nosotros vemos una manzana de color roja, pero ¿qué tal que sea azul? La vista nos puede estar engañando. Para los escépticos, la felicidad llega cuando se acepta que no se sabe nada y vivir con tranquilidad. Los cínicos, liderados por Antístenes y popularizados por Diógenes de Sinope en el siglo IV a.C., desafiaron las normas de la sociedad. Para ellos, la verdadera libertad estaba en la autosuficiencia y en despreciar las comodidades materiales. Vivían con lo mínimo, rechazaban la hipocresía y buscaban una existencia auténtica y natural, sin ataduras sociales ni políticas. Básicamente, vivir como perros salvajes. Con esta explicación ya podemos empezar a analizar la novela. En la novela de 100 años de soledad, los personajes constantemente están en espacios solitarios, donde hacen lo que ellos quieran con su libertad. Y son en esos espacios donde la soledad los lleva a pensar sobre su vida. Por ejemplo, el viejo coronel que perdió 32 guerras se encerró en su taller, haciendo sus pescaditos y hundiéndose en los recuerdos de su pasado. Del mismo modo que muchos personajes, que antes de su muerte se unen en una soledad y se encierran en su propio mundo, recordando la gloria del pasado, y así dejando en claro que no hay esperanza en la decadente estirpe de los vendidas, condenadas a 100 años de soledad y sin una segunda oportunidad. Y para finalizar el programa, vamos a seguir hablando del libro. En este análisis vamos a mirar 4 escuelas de filosofía, las cuales están presentes en el libro. Estos son el estoicismo, epicureanismo, escepticismo y los cínicos. Resumido en corto, el estoicismo, según Daily Stoic, nació en el siglo III a.C. con Zenón de Sitio, quien enseñaba la clave de la felicidad es aceptar que no podemos cambiar y vivir con virtud. Para los estoicos, las emociones no deben gobernarnos, sino la razón, que toca ser serenos ante la adversidad, ya que solo podemos controlarnos. Según Británica, Epicuro fundó su escuela en Atenas en el siglo IV a.C., con una idea clara: la felicidad es placer, pero no cualquier placer. Los placeres simples como la amistad, el conocimiento y la tranquilidad son los más valiosos. El epicureísmo se basa en la búsqueda del placer. Por otro lado, de acuerdo a Stanford Encyclopedia of Philosophy, Pirrón
de Eilis en el siglo IV a.C. nos dejó una pregunta. ¿Podemos conocer la verdad absoluta? Para el escepticismo todo conocimiento es incierto y lo mejor es suspender el juicio, que la forma en que percibimos las cosas muy seguramente no sea la forma en la que en realidad. Por ejemplo, nosotros vemos una manzana de color roja, pero ¿qué tal que sea azul? La vista nos puede estar engañando. Para los escépticos, la felicidad llega cuando se acepta que no se sabe nada y vivir con tranquilidad. Los cínicos, liderados por Antístenes y popularizados por Diógenes de Sinope en el siglo IV a.C., desafiaron las normas de la sociedad. Para ellos, la verdadera libertad estaba en la autosuficiencia y en despreciar las comodidades materiales. Vivían con lo mínimo, rechazaban la hipocresía y buscaban una existencia auténtica y natural, sin ataduras sociales ni políticas. Básicamente, vivir como perros salvajes. En la novela de 100 años de soledad, los personajes constantemente están en espacios solitarios, donde hacen lo que ellos quieran con su libertad. Y son en esos espacios donde la soledad los lleva a pensar sobre su vida. Por ejemplo, el viejo coronel que perdió 32 guerras se encerró en su taller, haciendo sus pescaditos y hundiéndose en los recuerdos de su pasado. Del mismo modo que muchos personajes, que antes de su muerte se unen en una soledad y se encierran en su propio mundo, recordando la gloria del pasado, y así dejando en claro que no hay esperanza en la decadente estirpe de los Vendías, condenadas a 100 años de soledad y sin una segunda oportunidad. Esa fue una gran idea. Déjame ampliarla y centrarme en el famoso coronel. Él es un componente esencial de la novela. Es más, la primera línea del libro habla de su fusilamiento. Él claramente es un personaje esencial de la novela y un gran ejemplo del estoico. Él batalló la soledad y al Estado con 32 guerras que todas las perdió y combatió ambas cosas con una actitud serena. Cada vez que perdía, volvía a intentar, como los estoicos. Acepta la inevitabilidad de los acontecimientos y desapega de sus emociones, mostrando una resistencia inquebrantable ante la adversidad. Y más de viejo, raramente perdía la serenidad y aceptaba su destino, algo que no puede controlar. Él al final de su vida se centró en su propia vida, sin preocuparse del estado de Macondo y del país, cosas que ya no podía controlar. Hablemos del hermano del coronel, José Arcadio Buendía, un niño normal hasta que se fue con los gitanos y volvió como un gran ejemplo del epicureanismo. Él vivió a base de sus deseos, ya sea seduciendo a Pilar Ternera, yéndose a Macondo con los gitanos y disfrutando de una fortuna y del exceso. Por ejemplo, cuando volvió, trajo consigo una gran fortuna, la cual se gastó rápidamente en fiestas, alcohol y encuentros sexuales. Su casa se convierte en un lugar de excesos, donde los jóvenes lo visitaban atraídos por su dinero y su estilo de vida descontrolado. Y más aún, su relación con Rebeca es impulsiva y desafiante. No le importa el incesto ni las críticas sociales, sino solo el placer y la pasión del momento. Su unión simboliza la ruptura con las normas familiares y la entrega del total al deseo. Una clara búsqueda del placer. Pasemos de alguien descontrolado a alguien muy serio o seria. Fernanda del Carpio. Ella es la descendiente aristócrata, un regalo de la antigua colonia y algo que no ha sido descolonizado. Pero su estatus le trae una educación superior a la de los demás y es con esa inteligencia que representa el escepticismo en su rigidez y desconfianza hacia las creencias ajenas. Cuestiona las costumbres de Macondo, imponiendo su propia visión del mundo y es convencida que la realidad que nos rodea es inferior a sus expectativas. Su actitud refleja la incertidumbre sobre lo verdadero o correcto, un rasgo clave del pensamiento escéptico. Y yendo a los inicios de la historia, José Arcadio Buendía encarnaba el cinismo mediante su rechazo a las normas establecidas y a su búsqueda de una vida autosuficiente basada en el conocimiento que recibe de Melquiades. Como Diógenes, desafía la tradición y su obsesión con experimentos científicos lo alejan de la sociedad. Su desprecio por las estructuras sociales y su vida dentro de su propio mundo lo convierte en un cínico dentro de Macondo. Bueno, el programa de hoy nos deja un pensamiento profundo sobre el entorno del fútbol que nos recordó a que incluso la pasión hay espacios para que el diálogo y la reconciliación. Con el chef aprendimos que la cocina es un puente de culturas y paladares y que cada plato cuenta una historia. Y finalmente, 100 años de soledad nos regaló una mirada profunda a la soledad, la memoria y la identidad, temas que resuenan en cada uno de nosotros.
Todo esto nos deja un mensaje claro: la diversidad de nuestras experiencias, aunque a veces conflictivas, es lo que nos hace únicos y nos une. Sigamos construyendo puentes y compartiendo historias y celebrando riquezas de nuestras raíces. Gracias por ser parte de este viaje. Hasta la próxima.